equidad y diversidad. Es una iniciativa de la Oficina de Género y Diversidad Sexual de la Universidad. Hace parte de una de las acciones que tenemos como encargadas, y es la de pensar unos espacios para la formación que nos incluyan temas relacionados con género, con diversidad, con equidad, con derechos sexuales y reproductivos, con nuevas masculinidades, toda esta gama amplia de temas. Y uno de los espacios en que nosotros nos hemos expresado ha sido la posibilidad de una cátedra universitaria. ¿Qué entendemos por esta cátedra? No un lugar donde nos van a tomar pues como la asistencia, calificar, etcétera, sino donde venimos a conversar y el interés principal es que fluya la conversación entre nosotros, que podamos encontrar elementos teóricos, conceptuales, experienciales sobre todo, y por eso lo que hemos pensado es como traer gente, invitar personas que desde su experiencia tienen un montón de cosas que compartir con nosotros. Una pregunta que ha surgido en otros escenarios es ¿qué es esto del feminismo? Y pues podríamos nosotros enfocar aquí un montón de lecturas, hablar desde diferentes lugares, pero también creemos que es importante hablar desde un lugar en particular desde el que nos situamos. La apuesta de conocimiento de las feministas justamente es entender que estamos situadas, que estamos en un lugar en concreto y que ese lugar también nos permite hacer unos ejercicios de producción y de circulación y de validación del conocimiento. Entonces por eso hoy queremos hablar de feminismos latinoamericanos, pero además le hemos puesto un apellido que no se puso en la publicidad y es de feminismos populares, pero queremos hablar desde la experiencia de las mujeres de los sectores populares que también tienen unas luchas, unas reivindicaciones y unas construcciones de sentido que nos interesa conversar hoy. Estamos otra vez tratando de comunicarnos con Claudia Corral de Argentina. Hoy parece ser que en varios lugares ha estado todo el tema de las redes muy complicado y hasta ahorita, como se pudieron dar cuenta, pudimos empezar a hacer la prueba de sonido. Entonces vamos a ver qué tanto podemos comunicarnos con ella. Y tenemos además a Rocío, ahora yo me quedé, Rocío Claros, de la red de mujeres, de la Sabana, de la red popular de mujeres de la Sabana, y a Fanny Gaviria de la Corporación Manico. Que son mujeres sobre todo que lo que nos llama a tenerlas acá es la experiencia en el trabajo, en formación, en organización y en todo el acompañamiento y el encarnar luchas de mujeres en sus territorios. La Corporación Manico, que desde hace más de 10 años ha incorporado en todo su plan de trabajo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres, con formación de capacidades también de las mujeres en esos territorios para convertirnos en gestoras, en promocionadoras de procesos de construcción de paz. La red de mujeres, la red popular de mujeres de la Sabana, de la que ahorita nos va a hablar un poquitito Rocío, pues también ha hecho lo propio en sus territorios, en Bogotá, en todo el territorio de la Sabana. Yo les voy a pedir un favor, por eso me disculpas, porque yo voy a mover un momentito a ver si podemos negociar el auditorio, hablar también con la jefe y eso, porque si no sería imposible. Y les dejo la palabra a ustedes para que ustedes también pues como que se presenten. Y hemos hecho como un par de preguntas que no es un examen ni es más bien como para pensar en la conversación, y es ¿qué significa ser feminista en este contexto en América Latina? Y también ¿por qué hablamos de feminismos desde la experiencia de los sectores populares? Entonces yo no sé, Fanny y Rocío, el auditorio de ustedes, lo que ustedes quieren hacer, movernos, hacer que nos presentemos, ustedes están acá. Yo, Patricia, mi nombre es Rocío Claros, creo que ya nos habíamos visto en otro escenario cuando igual esté acá en la universidad. Yo hago parte de la red popular de mujeres de la Sabana de Bogotá, no de la audiencia de la Sabana, siempre trato de que eso quede claro por las implicaciones que tiene. La red popular de mujeres de la Sabana es un espacio, un tejido de organizaciones, de debates de los municipios alrededor de Bogotá, de los municipios como Mosquera, Punta, Farca, Zipaquirá, Cota, Cajicá, Madrid, digamos como que a través de estos espacios, que es el espacio de encuentro social y popular, que es un espacio que se creó en la Sabana para hacer un poco de resistencia a todos los megaproyectos que se están instalando en la Sabana. Ahí nos fuimos encontrando mujeres de distintas organizaciones de cada uno de los municipios y bueno,
una red que no sea homogénea, sino que justamente busquemos en las redes que nos parecemos, construyamos también una mirada conjunta, veamos también cuáles son las problemáticas como mujeres que se nos presentan en la sabana de Bogotá, porque pues los municipios de la sabana Bogotá se nos ha ido demorando de a poco, entonces pasaron de un carácter rural a un carácter urbano. Bueno, hay un montón de problemáticas que ya les estaré contando más adelante. También dentro de la red hacemos parte, pues, que somos de Bogotá y de organizaciones de Bogotá como la Sureña, que les recomiendo un poco también por ahí, por los trabajo de ellas que han tenido un trabajo en educación popular y comunicación popular muy interesante con mujeres, o sea, no con mujeres, porque es que a veces nosotras nos cuesta un poco plantearlo desde nosotras, porque a veces la universidad también nos enseña un poco la distancia y nosotras hemos querido también romper eso, porque cuando hablamos de mujeres populares pues hablamos de nosotras mismas, ¿no? De esto de que crecimos en los barrios populares, de que crecimos en las veredas, de que crecimos en, digamos, porque hay una cotidianidad del territorio que es colectivo, que se mueve todo el tiempo, donde las desigualdades de las mujeres, digamos, como que tienen una expresión cada vez más aguda. Entonces nosotras ya más o menos hace más de 10 años que nos venimos encontrando y venimos preguntándonos entre nosotras cómo es esa realidad. Entonces la característica de las organizaciones que hacen parte de la red, por ejemplo, hay convergen las mujeres que trabajan en las floricultoras, y una de las primeras denuncias que fue la que como red de mujeres siempre hemos querido visibilizar es que implica todo este tema de las flores tan bonitas, pero las flores en el mercado, ¿no? Todo lo que implica para la vida de las mujeres, para la precarización de nuestra vida, no solamente la precarización laboral que ya trae consigo, sino la precarización también de las relaciones de la cotidianidad, las relaciones familiares, ¿no? Lo que implican las mujeres que se tienen que levantar en 3 de la mañana y a las 4 después de haber dejado el desayuno y de haber dejado los hijos, estos salen para la flora a tragar químicos todo el día y que esto genere un montón de situaciones de salud, a no poder criar sus hijos, pues porque ya llegar después a generar esa doble jornada o triple jornada también, porque hay que ver que las mujeres aquí, en ese caso de las flores, están en la fábrica, para decirlo de algún modo, están en la casa y también en los espacios de centralización y ahora pues también en los espacios que hemos venido generando las mujeres también para denunciar las problemáticas y para resistir a todo esto que se ha venido encima, para visibilizar, y eso digamos ha tenido varios alcances. Hemos hecho también charlas a nivel internacional. Ahorita tenemos unas compañeras haciendo intercambios en País Vasco, otras compañeras en Argentina, otras en Brasil, digamos dentro de las relaciones que también hemos ido tejiendo. O sea, pasamos en un momento de todas estas relaciones del territorio, hemos ido también teniendo relaciones a nivel nacional, en contacto con organizaciones internacionales para decirles, miren, ustedes eso de San Valentín, todo lo que nos cuesta la mujer de la sabana, toda la sangre que tiene la rosa, que tan linda y que tan celebrada lleva encima, ¿no? Y por ahí, si ustedes quieren consultar después, hay videos en YouTube sobre el tema. Hay algunas de las compañeras que han escrito también, pero hicieron sus tesis, las hijas de las mujeres de las flores, que con toda la dificultad como nos pasa aquí, llegamos a la universidad y pudimos también poner todo eso en palabras. Hay trabajos también de alfabetización de mujeres adultas,
alfabetización y también este espacio de conciencia de género, de identificar todas las dificultades que tenemos, de hablar de ellas, ¿no? A las mujeres de los sectores populares nos cuesta muchísimo hablar de nuestro cuerpo, de lo que le pasa al cuerpo, de lo que le pasa al cuerpo en la cotidianidad. Solo decir me violaron es una cosa, bueno, no sé si solo a las de los sectores populares, sino nos pasa a todas, ¿no? Todas esas dificultades y esas taras que se generan y que vienen también de la mano de alianzas familiares y de esos tabúes familiares de que eso no se habla. Entonces en esos espacios también nos hemos encontrado para decir qué nos pasa en este tipo de cuestiones. También nuestras prácticas van pensando en la incidencia política, lógicamente no es del partido, tampoco es de las plataformas, porque nosotras, si bien hacemos parte, estoy como hablando de una como hablando sola. No, es que me parece que pronto yo empiezo a hablar y ya me parece que no estoy interlocutando, entonces me disculpan a eso que se van a hacer más. Sí, empiezo a hablar bueno, entonces, digamos que hay varios espacios, también desde hace un tiempo venimos escribiendo de todas en grupo, que es una hace muy difícil. Hemos logrado ya sacar 2 libros y el que se viene dentro de poco se viene libros. Trabajando también alrededor de un tema que es el trabajo reproductivo en la cotidianidad, esto del denominado trabajo doméstico, que digamos también hemos tratado de visibilizarlo como un gregario pues, de las tareas cotidianas que le generan al capitalismo también una ganancia y a nosotras una pérdida, ¿sí? Entonces, es que yo siento que eso no tiene fin. Y entonces me gustaría pues como que, no sé, yo vine a preparar con otros temas de plantearles cómo nosotros vemos el capitalismo, cómo es el patriarcado, cómo vemos la colonización. Pero pues me parece que ya se vuelven como lugares comunes. Entonces, yo esto como parte de la presentación dejaría ahí como para ir haciendo un gran. Bueno, yo soy Fanny Gaviria, trabajo en la Corporación Manigua, soy socia fundadora de la Corporación Manigua y actualmente soy la presidenta de la corporación. Venimos trabajando en Florencia especialmente desde el 2000, cuando hubo toda esa etapa de desplazamiento enorme. Venimos trabajando con Diaconí, no como Cocomaní. Éramos el equipo que trabajamos con Diaconí, una organización alemana que consideró que el desplazamiento era una emergencia. Por lo tanto, había que apoyarla y creó un equipo propio único, porque no tenía ninguna parte de equipo propio. Lo creó aquí en el Caquetá y trabajamos desde el 2000 al 2006 con apoyo en emergencias. ¿Qué hacemos en ese momento? Trabajar con el tema de derechos, con niños y niñas, trabajar con el psicosocial y trabajar en el área que llamábamos productiva en ese momento, la producción de alimentos desde huertas caseras. En la emergencia, las familias que llegaban y no tenían cómo resolver, pero en su pedacito de tierra podían cultivar algún producto que contribuyera un poco con la alimentación de la familia. Posteriormente, cuando Diaconí cerró su equipo de trabajo en Caquetá, todo ese equipo nos convertimos en la Corporación Manigua porque decidimos hacer de la emergencia una primera fase para iniciar procesos como de más largo aliento que le dieran como algún horizonte a esas personas que
despistadas, ¿sí? No conectadas con la ciudad, porque la mayoría venían del campo. Y entonces eso nos preocupó muchísimo y generamos una organización que acompañara esos procesos en dos líneas fundamentales: seguridad y soberanía alimentaria, para seguir trabajando lo de huertas como un inicio a los procesos más importantes hacia plantearnos como apuestas de desarrollo para el Caquetá, la consideración de las características del Caquetá, de lo que implicaba ser Amazonía, de lo que implicaban las condiciones físico-ambientales del territorio para la producción de alimentos, en relación con todos los procesos de colonización que antecedieron toda esta oleada de desplazamiento, y que era necesario empezar como a generar a raíz de algún futuro y alguna mirada hacia el futuro a estas personas que llegaban sobre todo a los centros urbanos en el Caquetá. Y por otro lado trabajamos el proceso con niñas, niños, jóvenes y con mujeres hacia procesos de empoderamiento, de reconocimiento de derechos, para la existencia y la incidencia en políticas concretas frente a su situación. En ese proceso pues estamos desde el año 2006 como Corporación Manilo. Hemos trabajado en casi 13 de los municipios del Caquetá, siempre acompañando procesos con familias y fundamentalmente la parte agroalimentaria en la zona rural y en la zona urbana con mujeres, con niños y niñas jóvenes. ¿Quién más está en Gaby? Una persona loca que está hoy aquí porque me llamó la atención el tema del feminismo latinoamericano, porque me pareció interesante venir a conversar a partir de quienes estuviesen asistiendo a esto. ¿Qué nos dice eso del feminismo? ¿Eso qué se come para cada uno? Y como a partir de allí, hablar una conversación frente a eso y simplemente narrar como experiencias particulares frente a eso. Es como mi interés en general. He participado aquí ya como persona, no solamente como Corporación Manilo, sino como persona, en el acompañamiento a unos espacios interesantes de encuentro de organizaciones de mujeres con un nombre larguísimo: Grupo para la Articulación de Acciones hacia la Participación de las Mujeres en la Construcción de Paz, como un escenario de encuentro donde podríamos articular y aprovechar de mejor manera toda la oferta que venían haciendo agencias de cooperación internacional, sobre todo con este proceso de paz, y con lo poco que pudiera ofrecer la institucionalidad en este tema. Entonces, ese espacio se ha convertido en un referente. Hemos hecho seminarios, encuentros regionales de mujeres, talleres, tenemos una propuesta de diplomado y últimamente iniciamos una escuela que se llama la Escuela de Sanadores, pensando que las mujeres estamos afectadas no solamente por el conflicto, sino históricamente por todos los límites que tenemos para el acceso y el disfrute de nuestros derechos, y que en ese sentido que hay mucho que sanar. Y además, en ese proceso de sanación, pues también hay necesidad de sentirme sana para poder acompañar procesos y ayudar a otras mujeres y contribuir con procesos de empoderamiento. Y ahí dejo la cosa mientras tanto. Esa es mi presentación, muy vinculada con los procesos de la universidad. El hecho de que exista una oficina de género en la universidad me parece un tema muy interesante. No muchas universidades la tienen, y el empezar
todo cuestionamiento, y eso hace parte de lo que yo llamaría feminismo, toda una mirada crítica a todo lo que nos pasa, desde nuestra condición, desde nuestra situación, desde nuestra posición en este territorio, me parece pues que es un hecho histórico, un avance, que yo digo con mucho agrado, con mucha esperanza, por todo el proceso que hemos vivido, especialmente que hemos compartido con Patricia Franco, con María Teresa, con algunas personas con quienes hemos compartido acompañamiento al proceso de mujeres. Hasta ahí iría mi presentación. Pues entonces yo no sé, para que le demos paso, como logramos hacer una cosa acá que esperamos que funcione, ahora vamos a probarla y es enlazar como todas aquí para a través de la llamada de WhatsApp, conectarnos con Claudia. ¿Por qué nos interesa conectarnos con ella? Claudia Corol no solamente es una mujer feminista, sino que es una de las educadoras populares que desde el cono sur, por lo menos desde Argentina, más ha alimentado la discusión, y ese vínculo que a veces es como tan difuso, o mejor, como pareciera como inexistente entre los procesos de educación popular y los procesos de educación superior. Y más que educación superior, porque pareciera como que son las universidades y los institutos los que tienen la posibilidad de validar lo que es el saber. Y de alguna manera, la apuesta política, pedagógica y de construcción de conocimiento de Claudia ha logrado como popular y decirnos un montón de cosas que hoy, por lo menos, yo tengo que decir que lástima que no está escuchando. Como maestra feminista, Claudia Corol ha sido una de las primeras personas como que me ha acercado a mí la mirada sobre la relación entre género y educación. Con preguntas que le decía a Rocío el domingo que estábamos conversando sobre esto, el primer texto que leí de ella se llama La pedagogía de la oprimida, haciendo alusión al texto de Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. Es una pregunta por, bueno, esas condiciones de opresión de las que habla Freire en su texto, cómo las vivimos las mujeres y cómo las vivimos desde la escuela. Y cómo la escuela también nos da una serie de lecciones domesticadoras, y digamos, si es domesticadora para todos, cómo nos domestican a nosotras las mujeres. Cosas que no voy a poder olvidar nunca del texto, de ese primer texto de Claudia, es preguntas, por ejemplo, por todas tan elementales como el libro de texto que todas tuvimos, donde está mamá hace la sopa y papá fuma su pipa. ¿Sí? Mamá hace la tarea de la casa y papá descansa. Lee el periódico, yo qué sé. O cosas como el problema de matemáticas. ¿Por qué Juan construye una casa con 20 ladrillos y María va al mercado y compra 20 huevos? ¿Por qué es lo que nos estamos contando? Y por ahí empiezan una serie de discusiones y por eso la hemos querido traer acá. Porque además sabemos que en este momento un territorio de nuestra América que está moviendo una serie de discusiones y de luchas y que las ha movido históricamente es el cono sur. Entonces yo lo voy a marcar después de haber hecho la presentación que ya hoy yo creo que no escuchamos, no puede escuchar, y pues esperemos que la podamos aquí y que ustedes sean también como generosos y compasivos o generosas para hacerle por la mayoría y pues podamos escuchar un poquito. Boliviana que por no hablar en castellano nunca se puede defender y la judicializaron la acusación de asesinar a su esposo. Ella nunca se puede defender. Entonces, en uno de estos casos de educación popular que se hace en la cárcel, se encontró con el caso, se hizo todo un acompañamiento para así que se logró la liberación de la compañía. Y es para mostrar que es uno de los múltiples casos. ¿Me escuchan? Ahí está. Ahora sí. Hola Claudia. Rocío estaba hablando. Hola, sí. Hola. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Dale, Claudia, te escuchamos. Estamos conectados entonces. Así es. Entonces, Dale, mira, Claudia, aquí está pues, reunido un grupo de estudiantes, de mujeres de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá. Está Rocío, que pues tú ya la conoces y que estaba haciendo también una presentación sobre lo que es pañuelos de rebeldía. Y está Fanny Gaviria, que es la otra compañera de acá de Caquetá, de la Corporación Manigua, con quien estamos conversando un poco sobre estas experiencias como mujeres, como feministas,
y qué es lo que nos significa desde América Latina llamarnos feministas, cuáles son esas como miradas y luchas particulares nuestras. Y pues queremos darte prioridad porque sabemos que la comunicación está difícil. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos ahora o espero un ratito? No, dale, arranca tú tienes la palabra a partir de este momento. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, y me preguntan o me dicen. Vale. Lo primero es saludarles y agradecerles el esfuerzo de comunicarnos. La verdad que las dificultades son muchas, incluso yo estoy con poca señal acá en este momento, pero es una alegría enorme poder estar en comunicación con ustedes y de paso saludar a Rocío, mi compañera, y agradecerle también el esfuerzo. Y sí, es parte de esta dificultad que tenemos, pero también de la búsqueda que hacemos instantemente las feministas, poder vincularnos, conectarnos y compartir experiencias. Para nosotras aquí en este sur del mundo, ser feminista es una manera concreta de ser revolucionarias, de tratar de cambiar las injusticias de este sistema de muerte patriarcal, capitalista, colonial, racista, está descargando sobre los cuerpos de los pueblos y en particular cuerpos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Para nosotras es muy importante identificar, por un lado, que no se trata solo de acciones individuales, de machismo de tal o cual persona, sino que hay un sistema estructural que este continente combina y se fortalece recíprocamente, de tanto el patriarcado como el colonialismo y el capitalismo se van construyendo, se van forzando un sistema al otro de manera violenta. Todos estos sistemas se construyen sobre la base de la violencia y decíamos eso, que nuestros cuerpos de mujeres en este caso, pero también el cuerpo de quienes se apartan del heteronorma, son las que reciben los golpes y la forma más brutal de agresión, que va desde los femicidios hasta la violencia cotidiana en los territorios marcados por el despojo, por el saqueo, por la destrucción de la naturaleza. Nosotros no podemos, como latinoamericanas, como norteamericanas, como mujeres y disidencias sexuales en el Abya Yala, olvidarnos que la herida colonial tiene de 5 siglos y que la violencia sexual ha sido una forma histórica de disciplinamiento de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Entonces, ser feminista es dar una batalla compleja contra estos sistemas de muerte que tienen todo este recorrido, pero que en las últimas décadas del siglo XXI vuelven a mostrar su brutalidad, su fuerza al agredir a nuestras vidas. Para nosotras como feministas latinoamericanas también decimos que el primer territorio que tenemos que cuidar y defender es el territorio de nuestros cuerpos, pero que es un cuerpo que está y es parte de la vida de la comunidad, de la que participamos, de las comunidades que habitamos y también de los espacios de la naturaleza donde hemos podido ir construyendo nuestras vidas, ¿no? Y también para nosotros como compañeras que estamos tratando de crear vida, de avanzar en proyectos de vida, nos sentimos y creemos sin fronteras, nos sentimos parte de una historia común, sentimos por eso plurinacionales y reconocemos las distintas maneras que hay de habitar cada uno de nuestros territorios. Así que esto como para arrancar el diálogo, y no quisiera hablar solo, sino que ustedes me compartan, vayan diciendo que quisieran que comentemos, ¿no? Preguntas, ustedes. Aquí es interesante como volver a mirar la pregunta inicial, que es para nosotros entonces eso del feminismo, sin situarlo todavía en un territorio concreto. Y me parece, pues por lo menos desde mi experiencia, mi punto de vista, que hay unas distintas
distintas miradas frente al feminismo. Hay una marcatización también del feminismo, pero siento que es necesario como reivindicar nuevamente una palabra que dijo ahora Claudia, que es revolucionarias, porque esa palabra pues ha estado puesta allá detrás. Tenemos miedo de ser revolucionarias por todo lo que eso ha significado, por lo menos en nuestro proceso histórico. El feminismo para mí es un cuestionamiento permanente a todo el sistema patriarcal que se manifiesta en lo económico, en lo político, en lo ambiental, ¿sí? Y que esas, que son unas palabras también grandes, porque lo económico es grande, es cómo eso se manifiesta en mi cotidianidad. Entonces el feminismo es un cuestionamiento permanente a un sistema en donde hay una relación de poder que se manifiesta en todo, hasta en la comida. Me acuerdo Patricia diciendo que nos gusta el costillar del pollo, pero es porque ese es el que dejamos, porque es más importante darle al compañero, al hijo mayor, la mejor presa, porque a nosotros no nos gusta nunca la pechuga, pero eso, hasta allí llega, digamos, toda esa fuerza que tiene el patriarcado y que nos ha determinado en esas relaciones de poder que se manifiestan en la cotidianidad y que se escriben permanentemente en el cuerpo de cada persona, como nuestro territorio. Entonces, mirar eso, a mí me parece que eso es ser feminista. El feminismo está cuestionando todo el sistema patriarcal, en todos los aspectos. Eso es ser feminista para mí. Hay algo que con lo que yo no estoy de acuerdo con lo que y es que compañeras, ¿podrían acercarse para hablar porque escucho muy bajito? Se escucha muy bajito. Si quiere la que vaya a hablar, ¿qué le parece si habla desde acá? Sí, ¿Quiere hablar desde acá? Para que ella nos escuche. Dale. Dejemos esta sillita aquí para que hable la que vaya. Sí. Dame los modelos. Yo considero que en la medida en que nosotros cuestionemos hacia afuera, para que haya, ¿Perdón? para que escuche también. Ah, ok. bueno, yo pienso que hay algo que yo siempre he cuestionado al feminismo. La mirada del feminismo siempre es a cuestionar el patriarcado, siempre de manera constante, ¿cierto? Pero pienso que también es cuestión de mirarse hacia adentro, ¿sí? Mirar hacia adentro cuando las mujeres tienen que ir hacia el mismo compás. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque dentro del mismo feminismo hay algo que se llama feminismo radical y hay unas que no son tan feministas en la manera radical. ¿Sí me hago entender? Porque no podemos negar, y eso siempre lo he cuestionado, que las mujeres, yo sé que va a sonar feo, pero las mujeres muchas veces son las que más duro se dan. Son las que Lo que más duro nos damos, ¿sí? Pero entonces en esa lucha constante de estar mirando hacia afuera, nos evitamos cuestionarnos también hacia acá. Yo tuve la oportunidad de trabajar, yo soy de Putumayo, y tuve la oportunidad de trabajar con tejedoras de vida. Sí, yo creo que muchos lo conocen, no sé si lo conocen, es una organización muy fuerte y con Casa Amazonía. Ahí fue donde conocí todo este tema del conflicto, de todo lo que en Putumayo se ha vivido, desde lo de la coca, bueno, pasando por todos los conflictos que se ha vivido de la petrolera. Y allá hubo un conflicto muy, igual que en Caquetá, muy duro, ¿sí? Las mujeres les mataron a sus esposos, vivieron las masacres del Tigre, no sé si ustedes la conocerán. Entonces ahí fue donde yo empecé a conocer todo este tema del feminismo, ¿sí? Pero también esa mirada de que también tenemos que cuestionarnos hacia acá, ¿sí? Porque muchas veces entre nosotras también nos damos duro. Deja la palabra. Sí, yo he visto que las mujeres son las que más duro critican, créanme. Sí, y muchas feministas se tocan y dicen que no les parece, pero yo siempre he cuestionado eso, siempre.
ya sea por lo social, por la parte política, ya sea por lo económico, ¿sí? Pero entonces, o sea, no creo en ese feminismo radical, no lo creo. Pero bueno, no sé ahí si tú alcanzas a escuchar, Claudia. Estoy escuchando, pero escucho bajito y algunas partes se me pierden, otras las estoy escuchando. Igual me dicen ustedes cuando quisieran que comparta algunas opiniones, estoy escuchando todo lo que puedo. Es eso, es invitar también a hacer esa mirada hacia adentro, no solamente hacia afuera. Es importante, es muy importante. Bueno, listo. ¿Qué va a pasar de nosotros? A la cita. Yo creo que frente al tema es muy acertada la definición que plantea la compañera, pero frente a lo que la discusión que da la compañera, y es que primero que todo hay que caracterizar el feminismo, ¿no? Al momento uno caracterizar el feminismo se da uno mucho cuenta que hay un montón de lineamientos en términos políticos y más allá, la lucha siempre va a ser política y fuerzas del poder que se relaciona entre hombre y mujer, ¿no? Entonces yo creo que plantear más allá de si la reivindicación o el sistema patriarcal es verdad, pero es muy importante pues primero caracterizar lo que decía la compañera hoy en día, de que hay que caracterizar los momentos y en qué cuestiones y movimientos, porque ha habido muchísimos movimientos en términos del feminismo, ¿no? Por ejemplo, la línea, y como es muy importante porque yo desconozco bastante el movimiento feminista en Latinoamérica. Lo que más uno escucha o lee en los libros pues son esos lineamientos que se plantean desde Europa y todos esos movimientos que surgieron allá, pero como en tal acá en Latinoamérica se desconoce bastante. Entonces, pues no sé si la compañera pues quiera compartir o nos está escuchando. Sí, estoy escuchando 2 o 3 comentarios y sigo escuchando. Yo comparto lo que decía una de las compañeras, que situaba o relacionaba la palabra feminismo con la lucha revolucionaria. Creo que esto necesariamente es así, porque estamos enfrentándonos a sistemas de explotación, de dominación y de opresión. Nos estamos enfrentando a un capitalismo brutal, a un patriarcado que asume todos los elementos históricos, pero los acrecienta en cuanto a la violencia sobre nuestros cuerpos. Creo que no hace falta que yo lo diga, porque están en un país donde en los contextos de guerra vividos se acentúa la violencia sobre los cuerpos, y las mujeres son botines de guerra en general dentro de la lucha y de las fuerzas, donde las fuerzas militares avanzan sobre nuestros cuerpos. Es histórico que en invasiones, en guerras, en golpes de Estado, como hemos vivido en América Latina, en los distintos países, la violencia sexual ha sido uno de los elementos fundantes del patriarcado y del capitalismo para tratar de disciplinarnos y para tratar de domesticarnos. Y en relación a la última intervención, también decir que es cierto que hay un feminismo europeo, pero estamos hablando desde los feminismos de nuestro continente, desde los feminismos de nuestra Via Yala. Estoy desde un país donde más de yo diría más de 1 millón de personas han salido a la calle para denunciar los femicidios, para decir ni una menos, y donde el feminismo atraviesa las distintas generaciones de luchadoras, desde las niñas y adolescentes de los colegios hasta gente adulta. Entonces, yo creo que no podemos identificar hoy ya al feminismo como una expresión, un movimiento occidental, europeo, sino que también hay feminismos indígenas, comunitarios, territoriales. En la Argentina los llamamos algunos feminismos villeros, los que crecen en las villas miserias, en las poblaciones, en lugares realmente donde las mujeres tenemos todas las vulnerabilidades,
feminismos campesinos. Cuando hablamos nosotras desde Feministas de la Via Yala como feministas populares, nos identificamos con todos esos feminismos, con el feminismo de las trabajadoras, no solo las trabajadoras que están en trabajos formales. Decimos que trabajadoras somos todas las mujeres que hacemos cotidianamente ese trabajo invisible. Entonces, la lucha anticapitalista y antipatriarcal se une con la lucha anticolonial, porque en el acto de la conquista y de la colonización se estableció el tipo de familia patriarcal con la cual se favoreció también el saqueo del continente. No sé, digo, son algunas de las cosas que quería comentar frente a lo que pude escuchar. Decimos que son feminismos revolucionarios porque no hay modo de terminar con estos sistemas de explotación y opresión, sino es con revoluciones que vinculan estos distintos niveles de lucha, de la lucha antiimperialista hasta la vida cotidiana, como decía una de las compañeras. Revolucionarlo todo es revolucionar cada día nuestras propias creencias. Es cierto, una compañera decía, tenemos que mirarnos para adentro también, estoy de acuerdo, pero también tenemos que mirar el recorrido histórico que hemos hecho y a mi entender, por lo menos en un tiempo donde muchos de los movimientos revolucionarios y populares están muy frenados y con muchas dificultades para tener la ofensiva conservadora y reaccionaria de derecha en el continente. Todavía el feminismo está de pie y está movilizado y está llenando las calles y está deteniendo la vida de cada una de nuestras compañeras. Yo añadiría a eso que el mismo planteamiento de que nosotras somos el resultado de unos procesos culturales en los que replicamos toda esa dinámica del patriarcado, en que nos enfrentamos en competencia las mujeres, pero ese no es el punto central, ese es uno de los aspectos. Es más, la primera revolución que yo debo hacer en mí hacia mi empoderamiento es conmigo misma, ¿verdad? Porque es que allí está, yo estoy construida, yo soy de esa sustancia. Entonces, ese es mi primer reto, pero no es el único. Entonces, cuando yo hablo de feminismo radical, estoy también involucrándome yo en toda mi construcción cultural, que es lo primero que tengo que cuestionar. No sé, Claudia, qué añadiría, digamos, a eso, que me parece que ustedes han desarrollado cosas muy interesantes en ese proceso. Antes de darte la palabra a Claudia, yo diría un par de cuestiones, un par de palabras por ahí que hay que aclarar. Aquí en lo que te has comentado. Por un lado, la palabra Via Yala, que acá digamos, estamos en Caquetá, todavía no la conocemos, pero Via Yala es el nombre que le dan al continente de los pueblos originarios, ¿no? Que es un término ticuna. Es un término ticuna que se ha acuñado y se ha recuperado en los últimos tiempos para decir nosotros no somos Latinoamérica, somos Via Yala, somos, o sea, no es lo que nos nombró la colonización, sino lo que nos han nombrado originalmente. También para decir que ahora, Claudia, yo voy a hacer un apunte pequeñito, pero yo creo que la palabra que compañeros te hacía hace un rato, y era la pregunta es cómo se vive el feminismo latinoamericano en Argentina, porque parece que tú hablas de Ni Una Menos, pero acá por ahí no se ha sentido cómo se siente esa marea verde allá, para que tú la puedas transmitir un poco y cuentes un poquito cómo ha sido el proceso de la marea verde en los últimos tiempos. Yo solo quisiera agregar una cuestión también. Yo me autodenomino feminista radical porque yo quiero una transformación radical de esta sociedad. Todo lo que plantea la compañera seguimos de prácticas patriarcales y luchamos por ella y nos encontramos para también derribarlas. Nos encontramos para derribarlas, para eso estamos aquí. Pero, ojo, porque también jugamos el patriarcado, y el patriarcado siempre quiere plantearnos el choque. Entonces, una de las cuestiones en choque es tratar de
conservar y tratar de defender la horizontalidad más posible que podamos construir entre nosotros. Entonces, Claudia, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o vamos a que nos responda esta? Sí, yo tengo una pregunta. Cuando hablan de radicales y patriarcado, ¿no? Pues también me he hecho una pregunta y es que hay mujeres feministas que son patriarcales. Entonces, es otro movimiento de mujeres feministas. Entonces, ¿así qué sería eso? Listo, Claudia. Hola. Sí, no entendí la última pregunta. Es que acá se está hablando de que el feminismo va en vía en contra del patriarcado, ¿no? Patriarcado. Pero hay mujeres feministas que están con el patriarcado y lo apoyan. Entonces, ahí ¿cómo sería ese choque de lineamientos? ¿Cómo se haría? ¿Cómo serían? Bueno, primero voy un poco para atrás con el comentario que hacía Rocío, creo, sobre el tema Villayala, que creo que ella explicó lo que significa, pero me parece muy importante para nosotras y nosotros poder identificar ese término, sobre todo desde una perspectiva descolonizadora. El término Villayala, como ella decía, es un término que viene del pueblo cuna, que es previo a la conquista del continente y de que este continente fuera identificado como América, recordando a Américo Vespucio. El tema de la descolonización de la cultura, de los saberes, es sumamente importante para todas nosotras porque es parte de regresar a nuestra raíz y de poder mirarnos en lo que se construye en este continente en una perspectiva de dejar de estar pendientes permanentemente de la mirada europea o de la mirada occidental, que si estamos hablando de las situaciones que vivimos en estos días, es provocadora de guerras, de muerte, de miseria, de los tratados de libre comercio. No se trata solo de una crítica superficial, sino que tendríamos que ver las políticas, por ejemplo, en cada uno de nuestros países, quién estuvo atrás de los golpes de Estado, quién ha estado fomentando y financiando las guerras, quién ha estado construyendo economías para beneficiarse en los centros, sobre la base del saqueo, del robo y del despojo y destrucción de nuestros territorios. Entonces, la descolonización es importante porque muchas veces nos hacemos cargo o multiplicamos ideas de desarrollo, de progreso, incluso de civilización, que no tienen que ver con las necesidades y los intereses de nuestro pueblo. Y cuando pensamos en qué tipo de feminismos queremos hacer, también tenemos que pensar en ese sentido, ¿no? En cómo la lucha de las mujeres recupera una forma de buen vivir que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra memoria y con nuestras posibilidades. En estos días se cumplieron, por ejemplo, 10 años del golpe de Estado en Honduras, y las compañeras que se reunieron en un encuentro en territorios garífunas, esta llamada democracia, ya enseguida empezamos a hacer una vez al año, de manera autoconvocada, un encuentro que se llama Nacional de Mujeres, autoorganizado, no convocado desde un centro, que fue rotando por todas las provincias y distintas ciudades, y que ahora el próximo encuentro va a ser en octubre, y esperamos más de 100.000 mujeres que nos podamos juntar de manera autoconvocada. Entonces, en esos procesos de encuentros, con talleres, con diálogos, debates, se formó la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No fue la invención de un grupo de feministas iluminadas, ni de un grupo de feministas académicas. Fue una conjunción de más de 100 organizaciones, hoy ya más de 300, que están en distintos territorios
luchando por este derecho a decidir. No, por supuesto, cuando decimos derecho a decidir no estamos diciendo imposición a otras que tienen otra decisión. Es el derecho a decidir si queremos o no queremos tener hijos, si queremos cuándo y cómo lo queremos. También el respeto si no se quiere hacerlo, y también el derecho a una sexualidad libre, a la posibilidad de la identidad de género elegida, es decir, un derecho muy pleno a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas. Eso no es una imposición a nadie, es simplemente que nadie nos imponga, y menos desde determinadas dogmas, como decía antes, religiosos, cómo tenemos que vivir. Por ejemplo, el debate que tuvimos cuando fue el año pasado, el debate sobre la ley de derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que además de la jerarquía de la iglesia, algunos de los curas de los barrios, de los territorios, nos decían que las mujeres pobres no quieren abortar. Y nosotros le respondimos incluso con una carta pública, donde les comentamos que muchas de las mujeres no le van a ir a la iglesia a confesar de que quieren abortar, porque ahí están bajo la figura de amenaza del pecado, y sin embargo muchas de ellas lo hacen de manera clandestina, y muchas mueren en eso. Entonces estamos evitando las muertes de mujeres cuando acompañamos una decisión de abortar, y estamos también acompañando el derecho a decidir y a elegir. De ninguna manera creo que estemos obligando a nadie a hacerlo si no eligió tener un hijo, una hija, pero sí creo que valdría la pena pensar y reflexionar cómo funciona la familia patriarcal. No es para decirle a nadie cómo tiene que vivir, pero en nuestros grupos de educación popular, cuando pensamos cómo funciona el Estado, cómo funcionan las iglesias, cómo funcionan las instituciones, reproduciendo el patriarcado, el sistema patriarcal, y muchas veces también el sistema capitalista, y educando en sus valores, también pensamos en la familia patriarcal, en lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a los valores de esa familia patriarcal que se impuso en este continente, en esta América Latina, también como producto de la conquista y de la colonización. Los varones conquistadores arrasaban con los cuerpos de las mujeres originarias, de las mujeres esclavizadas negras. No podemos olvidarnos de esa parte de la historia. No había ahí un amor que funcionara, sino que era la violencia sexual contra esos cuerpos como manera de disciplinamiento y de que los recursos saqueados para la metrópoli no podían ser repartidos con la gente, con las mujeres originarias de estos pueblos. Entonces ahí había una clave para seguir pensando qué pasa y qué relaciones hay entre familia y propiedad privada, entre familia y herencia. Entonces esto no es para decir no tenemos que vivir con tal tipo de familia o con tal otra, pero sí para pensarnos, reflexionarnos, ponernos en cuestión cuáles son los deseos nuestros que a veces están mutilados o golpeados o castrados por un modelo de familia que está culturalmente establecido para servir a los patriarcas. Preguntas, comentarios que te digan al respecto. Ustedes han... Hay mucho que decir. Es interesante la pregunta que hizo Patricia sobre la educación popular y el feminismo. Y es que de todas maneras, al entrar a cuestionar esas relaciones de poder en el sistema educativo, también hay una relación de poder. Una relación de poder que se establece desde el conocimiento y que se asume como que alguien es dueño del conocimiento, ¿sí? Y que para acceder a ese conocimiento primero tengo que pagarlo, sí, de alguna manera, y segundo, la manera como se me da es que yo no lo tengo, yo desconozco una realidad y simplemente a mí se me compro ese conocimiento, por decir algo, sin
contar con lo que yo sé, con lo que yo he vivido, con mi experiencia de vida. Y la diferencia, y la educación popular lo que ha hecho es empezar a cuestionar también ese modelo de compartir conocimiento, puesto que lo que debemos hacer es eso, compartir conocimientos, y sobre ese compartir conocimientos podemos ser creativos en reelaborar eso y darle nuevos significados a ese conocimiento que ha acumulado la humanidad hasta ahora. La educación popular lo que hace es partir de la experiencia de vida de las personas, de lo que son, de cómo las ha afectado la vida económica, social, política, educativa, en salud, en todo. ¿Sí? Pero eso está escrito en el cuerpo y a partir de eso ponerlo en común para compartirlo y de allí deducir y mirar críticamente eso que me ha pasado y ver que nos ha pasado a varias, es generar otras miradas sobre los procesos educativos o de formativos, diría yo. Yo quiero además decir otra cosa, tiene toda la razón Claudia cuando dice que estos procesos no vienen desde la academia y de hecho la entrada de las feministas a la academia y de los temas del feminismo a la academia ha sido una entrada muy dolorosa, porque yo creo que lo primero fue tratar de explicarnos y de posicionarnos como sujetos de conocimiento en unas lógicas que no eran nuestras, sino que eran unas lógicas profundamente patriarcales, el tener que escribir en tercera persona y negando que estamos implicadas en la construcción de conocimiento, el tener que plantearnos desde unas supuestas lógicas de objetividad que no tienen mucho que ver con la manera en la que nosotros construimos las relaciones con el mundo, sino que se las inventaron desde otro lado, de todo el tema de cuáles son las condiciones y las características que te permiten validar lo que sabes. El sistema de títulos, conciencias y todos los mecanismos para validarnos desde la academia han sido un escenario de poder y han sido un escenario de lucha y de cultura que hemos hecho acá, desde las universidades y que sigue estando. Que yo creo que cuando nosotras hemos dado el salto, siempre he dicho que mi proceso de formación como feminista ha sido con las mujeres de los barrios, con las mujeres de las organizaciones sociales. Y cuando uno viene y trae esto acá, cuando uno viene aquí a querer vivir con una maestra feminista y por ejemplo hacer cosas como esta, poner el salón en círculo, sacar el debate de la clase, del aula, del espacio físico del aula y ponerlo en otro contexto, validar otras voces, traer al salón a la indígena o irnos al territorio indígena a escuchar allá a la gente, a trabajar con la gente y a construir de otra manera el conocimiento. Entonces ahí ya no le logramos, como digamos que viene la pregunta si logramos pues alcanzar como esos estándares, ¿no? El hecho de que no aparezcamos en una universidad tiene unos procesos de investigación, de extensión, de docencia, donde definitivamente lo que hacemos desde estos escenarios no tiene sentido, o no tiene valor, tiene sentido para nosotros, pero no tiene valor para la academia. Fíjense lo que nos está pasando en este momento. Y es que en este momento tiene más prioridad una actividad cultural, ¿sí?, que una actividad en la que nosotros estamos, digamos, dando esta discusión acá. No se trata de cuál debería tener más peso, sino que si la universidad es un escenario de construcción de conocimiento y ahí hay un saber desde lo estético y aquí hay un saber desde las experiencias de las mujeres, pues esos dos tipos de saber deberían poder coexistir en la universidad. Y no se trata de quién quién tiene permiso, quién no tiene permiso, ni de cuál es más importante o menos importante, sino de cómo nos reconocemos ese trabajo de la otra como valioso y como importante. Entonces, creo que eso también lo hemos tenido nosotras que enfrentar desde las universidades. Querer venir acá a hablar de esto y que digan cuál es su título, Rocío, cuál es su título, Fanny, dónde está su maestría, dónde está su doctorado, porque si no es desde allí, no nos escuchamos, ni le damos valor a lo que nos está diciendo. Sí, yo también, digamos, quería aprender respecto al tema del feminismo y la educación popular, desde cómo también se dan esos procesos, para hablar un poco de lo que estaba hablando Claudia en la calle, ¿no?, de las prácticas de las organizaciones sociales, ¿no?, como en el caso del feminismo, como las organizaciones de mujeres para poder
preocupaciones que las mujeres tenemos, cómo es, digamos, buscamos estos recursos de poder encontrarnos, estos recursos de poder dialogar, este recurso de poder salir, que digamos acá en Colombia, si bien no ha sido tan masivo como lo comentaba Claudia, que hay un paréntesis ahí con respecto a los encuentros de mujeres, que son los lugares más impactantes en los que he estado con 60.000 compañeras al mismo tiempo. Es una cosa muy fuerte, que ojalá alguna vez puedan. Entonces les decía, la educación popular y el feminismo se encuentran en el hacer de lo cotidiano, ¿no? En estos casos, en el salir a la calle, en el poder instalar las reivindicaciones que tenemos. En ese caso, bueno, ya hay unas agendas, nuestra agenda en los últimos años como mujeres aquí en Colombia ha sido visibilizar cómo el conflicto nos ha afectado particularmente a las mujeres y cómo han sido las propuestas de paz, la concepción de paz a las mujeres hemos venido también construyendo en los territorios, así no tengan ese nombre. Entonces, ahí en lo práctico también está esa construcción de la relación entre la educación popular y el feminismo. Es que hace unos días, ayer leí una noticia que pues, no sé si es verdad o verdadera o falsa, que la Universidad Nacional cambió sus pruebas de admisión en una forma justificando de que pocas mujeres, para poder que las mujeres ingresen más a la universidad. Y desde ahí uno nota pues ese poder de conocimiento que está más concentrado en los hombres que en las mujeres, y uno se pone a analizar y se pregunta, pero ¿por qué sucede en esos casos? Y todo eso viene desde la familia, y no es por el hecho de que la mujer sea menos inteligente o más inteligente que el hombre, no, sino el hecho de que el hombre ha tenido más privilegio que las mujeres en casa, y entonces desde ahí, desde el momento en que lo están formando a uno desde la casa, desde su casa, la casa influye demasiado en ese término, porque por ejemplo yo tengo una hermana y mis hermanos pues tienen que hacer un montón de cosas a diferencia de mi hermano o de mí, entonces desde ahí se nota como esa cultura y ese machismo que manejamos acá en Colombia, y sumándole esa ola de violencia, porque es que ser mujer acá en Colombia no es cosa fácil. Yo sí me le quito el sombrero a las mujeres de aquí en Colombia, porque a toda hora las calles las están manoseando, las están pispeando, las están violando, están haciendo infinitas cosas. Ser mujer docente no es fácil, ser mujer acá en Colombia es bastante complejo por el sistema en el que estamos, ¿no? Por esa forma de cultura, ese machismo que vivimos y que debemos de construir, que poco a poco, entonces pues ahí es donde uno se pregunta que la educación popular ayuda a eso, ayuda a construir un montón de conocimiento popular que uno piense para ir construyendo algo nuevo, una forma alternativa de ver y de construir esta sociedad asquerosa, porque es asquerosa en la sociedad que nos encontramos, y poder construir una nueva, porque y lamentablemente incluso la sociedad que estamos extraída de otras culturas que ni siquiera son nativas, no dejaron ni siquiera florecer las culturas nativas que estaban acá, los pueblos las exterminaron, por decir así. Desde las ciencias sociales y desde la educación popular, Colombia ha tenido un pilar fundamental, y además también tenemos a Lola Sendales como educadora popular y a Marco Raúl Mejía. Ellos dos proponen que la sociedad, bueno, una vista desde las epistemologías del sur, la sociedad latinoamericana se encuentra con una pasividad y con una normalización de la situación. Entonces me surge esta pregunta, pues, entendiendo ya que estamos hablando de educación popular y de feminismo. Entonces, ¿cómo el feminismo pretende
llegar a todas estas mentes de hoy del siglo XXI, cuando, como lo que hablaba mi compañero, que son los procesos endoculturales que generan la multiculturalidad dentro de los escenarios sociales de cada conjunto, ¿cómo pretende combatir ello? Pues entendiendo que hoy en día la globalización ha sabido hacer una jugada muy, como lo diría yo, jaque mate, que es apropiarse de los medios de comunicación y uno de la educación, que son, digamos, los factores fundamentales para la construcción de esta sociedad y para lograr nuestras metas y para lograr que realmente toda la sociedad conozca realmente lo que está pasando y no, como lo que mencionaba ahora mi maestra, que suceda que la academia, supuestamente estamos en una universidad que debe permitir el florecimiento del conocimiento, hace más publicidad a escenarios comunes, yo los llamo así, comunes en sí, porque sencillamente son escenarios en donde la antigua Roma se manejaba como pan y circo para poder engañar y no traerlos a estos escenarios donde realmente en esta universidad se necesitan, pues entendiendo que tenemos una tarea muy ardua que es la de nuestra maestra en la oficina de género, pero a la misma vez las mujeres de esta universidad no se han apropiado del hecho de ser mujer, de hacerse respetar y valorar del hombre. Entonces digo, mi pregunta es, ¿cómo lograr que realmente esas mentes del siglo XXI se apropien realmente de esto que nos están dejando ustedes? Que es muy hermoso realmente y para mí es gratificante escuchar a las mujeres tan valientes que traer este tema a colación es, digámoslo, entre comillas, muy radical, porque los hombres los sentimos como vulnerados. Oh, estás vulnerable porque pues yo soy el hombre, ¿no? Esas son las dinámicas que han manejado. Esa sería mi pregunta. Yo tengo un comentario antes de que pero no me quiero sentar ahí, me siento intimidada sentándome ahí, nos voy a hablar duro. Respecto a lo que tú decías yo soy psicóloga y las diferencias que tú hablabas en el examen es que hay diferencias individuales entre hombres y mujeres. Pero esto, ¿por qué se da? Porque cuando tenemos niños y niñas, a las niñas les damos los juguetes de muñecas y esto desarrolla habilidades como habilidades sociales. ¿Quién nos escucha? Ahora, la compañera que está hablando, acerca un poco. Bueno, entonces los juguetes, empezando por ahí, las muñecas generan habilidades sociales, comunicativas, de relaciones interpersonales. A los niños les damos carros, rompecabezas, estructuras de Lego, de Star Wars, todo eso. Eso genera razonamiento espacial, razonamiento numérico, entonces generan diferencias individuales desde la infancia. Ahorita yo estoy haciendo una especialización en clínica infantil y desde el aporte que tú hiciste, desde dónde debemos empezar, yo creo que debemos empezar desde los niños. Entiendo que cuando uno, digamos, es feminista, quiere hacerlo como a lo grande, ¿sí? Como vamos entonces por las corporaciones y todo esto, y eso es importante también, pero siento que es una generación que ya está como tan opacada por todo lo patriarcal, lo machista, todo lo que hay, que siento que debemos empezar desde los niños. Yo sé que acá hay muchas licenciaturas en educación y demás, y siento que desde aquí se debe generar el cambio. O sea, si ustedes son docentes de niños, todo eso, yo como psicóloga infantil, desde ahí se empieza. Respecto a lo que tú decías, que ¿dónde? Desde los niños. Esa es mi opinión personal. Señora. No, en relación con cómo abordar eso, yo pienso que es desde todos los escenarios. Porque si yo no estoy convencida de que el mundo está andando mal y me está afectando, pues ¿qué le voy a enseñar a un niño? ¿Cómo voy a acompañar el proceso de formación de un niño o de una niña? Simplemente replico lo que yo sé, porque naturalizo eso que yo aprendí y lo asumo como la normalidad. Voy a decir una expresión porque me acordé de eso, de un dicho popular, que si a usted toda la vida le dicen usted es una mierda, usted es una mierda, usted es una mierda, no empieza a oler. De alguna manera, eso está tan naturalizado en todos y todas que asumimos que eso es lo normal. Por eso es tan difícil transgredir
y por eso nos llaman radicales y revolucionarias, y además esa palabra como peyorativamente, ¿sí? Es porque es necesario romper eso, porque eso nos está limitando, nos está asfixiando. Entonces hay que romper esos esquemas, porque hay que hacer conciencia de qué es lo normal, de cómo me están condicionando mi comportamiento, mi llamado bienestar, mi libertad. Yo siempre hago una pregunta: ¿es la familia un espacio para la libertad? Por ejemplo, Digamos, eso es sí. No, es que sí tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Y obviamente debemos, si yo tengo un niño, por ejemplo, en consulta, que ve la mamá que es golpeada todo el tiempo por el papá, quizás el niño, muy probablemente este niño replique el comportamiento en el colegio y le pegue a los otros niños. Eso es más que seguro. Entonces sí creo que debemos como ir hacia lo cultural, hacia la sociedad y demás, pero yo personalmente pienso que debemos ponerle más fuerza desde abajo, porque desde allí podemos empezar a generar conocimiento y cambio. Claro, hay una cosa a la que yo llamo, y está, ojo, porque también lo estamos planteando desde lo bancario, ¿no? Desde un sujeto vacío al que le vamos a echar algo. Y cuando nosotros decimos que salimos también, por ejemplo, en lo personal, yo estoy saliendo con mi sobrina, yo me estoy formando y con ellas conjuntamente, ¿no? Porque no son un recipiente, no es que yo voy allá a echarles a ellas, hay unos procesos de formación lógicamente, pero ¿cómo hacemos? Y ahí te devuelvo ese planteamiento para no obrar con ese sentido bancario, ¿no? De pensar en los niños como sujetos vacíos y no pensar que nosotras y nosotros y nosotres somos sujetos de transformación de nosotros mismos y sujetos de transformación de todo eso que nos afecta. De pronto es la manera en la que se usa el lenguaje, que los niños generan conocimiento y demás, que se ve de esa manera. Claro, yo también creo que los niños, al mismo tiempo que nosotros, están generando conocimiento, pero todo viene, o sea, siento que también me pone un limitante el lenguaje para decirte a ti, sí, ambos nos estamos construyendo al mismo tiempo. No es que el niño venga como un ser vacío que necesita ser llenado de conocimiento, porque ellos aprenden desde que son bebés, empiezan a construir su propio conocimiento. Entonces, es hacerlo juntos, como tú dices. Siento que me expresé mal con el lenguaje, pero estoy de acuerdo contigo. y lo aprenden, no es porque traigan el conocimiento precisamente, lo aprenden en ese relacionamiento cotidiano, ¿sí? En la familia, en la vecindad, en sus relaciones escolares, y eso es segundo a segundo, no somos tan conscientes de ello, pero permanentemente estamos recibiendo información, dichos, canciones, la música que oímos, las expresiones, las angustias en la casa, etcétera, que habría que detallar para darnos cuenta y ser conscientes de que permanentemente, de alguna manera, replicamos ese mundo normalizado que nos formó. Durante todo lo que han hablado, yo también he escrito preguntas, solamente que no las había hecho. Del primer comentario que tú hiciste, quisiera saber si hay diferencias entre el feminismo. Yo, digamos que soy muy nueva en el tema y empecé como a interesarme por el feminismo a raíz de que entré a la universidad y vi nuevas cosas y demás, entonces así soy nuevecita y no sé nada. Y tengo muchas preguntas. Por ejemplo, si hay diferencias entre el feminismo de Latinoamérica y europeo. Ajá, quiero saber cuáles son las diferencias. Esta conferencia es de Pues, feminismo tú puedes latinoamericano. volver a- Diferencias entre el feminismo latinoamericano y europeo. Claudia. Sí. Entonces, puedo hacer algunos comentarios también de las preguntas anteriores que me interesaban. Lo primero es volver sobre el feminismo y educación popular que había planteado varias compañeras. Para nosotros es central dentro del proceso de construcción de las organizaciones y colectivas feministas la experiencia de la educación popular, justamente que lo que necesitamos es partir de nuestras experiencias y prácticas para poder teorizarlas y crear nuevos conocimientos. Para nosotros educación popular
no es pedagogía para las oprimidas, para los oprimidos, sino de los oprimidos y de las oprimidas, que en la medida que nos vamos organizando, nosotros transmitimos, compartimos y socializamos los saberes, no creamos nuevos saberes. Creo que hay dos movimientos importantes en la educación popular para la lucha feminista y para la lucha revolucionaria en general. Una es la recuperación de saberes históricos, ancestrales, que surgen de nuestras experiencias, de nuestras prácticas, y otra es la creación de nuevos saberes a partir del diálogo entre nosotras y nosotros. Entonces eso lo quería rescatar porque los procesos de educación popular parten del trabajo territorial, del trabajo en las comunidades, recuperan eso, y en ese sentido hay una diferencia básica con el feminismo europeo y el feminismo latinoamericano, que era la última pregunta, porque la realidad y el contexto latinoamericano y el europeo es diferente. Podemos hablar de un tercer mundo y de una América Latina que está en Europa como migrante, también en condiciones de mucha opresión, pero no hay ninguna duda de que las condiciones en que vivimos en nuestros continentes y en nuestros territorios marcan un poco el contexto en el que han crecido los feminismos populares, donde si son feminismos indígenas o de pueblos originarios, son 3 veces explotadas las hermanas por la colonización, por el patriarcado, por el empobrecimiento. Son mujeres que han sido esclavas o descendientes de esclavas, llevan en sus cuerpos esas marcas, esa experiencia. Si son mujeres campesinas que hacen también triple jornada sin ningún tipo de valorización de su trabajo, incluso sin ningún tipo de remuneración. Creo que el feminismo popular de nuestro continente nace de esas realidades y busca transformar esas realidades que, además de ser patriarcales y capitalistas, están marcadas por la colonización, y Europa se ha beneficiado históricamente de la colonización. Entonces, bien podemos y necesitamos tender puentes con aquellas compañeras que en Europa puedan tener accesibilidad para tejer alianzas. Creo que hay realidades de contextos distintos que tenemos que marcar. Yo creo que una batalla fundamental en estos años para los feminismos de este continente es la lucha por la paz, por una paz con justicia, lucha contra la violencia y las guerras que nos están imponiendo en nuestros países, y que esto está muy claro, la realidad que se está viviendo en Colombia, pero también en otros países que en la medida que buscan autodeterminarse y crecer sobre sus propias raíces, están siendo bloqueados, están siendo amenazados incluso de invasiones de países del norte. Entonces, bueno, creo que nuestro compromiso feminista tiene que ver con eso, y también tiene que ver con una memoria hablaban ustedes, la comparaban bastante con la universidad. Por ejemplo, la forma en que escribimos la historia, las mujeres, no es la misma historia o que construyen los varones. Muchas veces en los textos de la historia de los varones, que se presentan como historia universal, hay una sucesión de nombres de grandes héroes, y nuestra historia es más colectiva, es más de grupos de mujeres que estamos empujando las transformaciones, y donde no siempre es una la que se destaca, sino que tiene que ver con esa dimensión colectiva. Entonces hay mucho por recuperar de nuestra memoria, que también es parte del trabajo de educación popular. ¿Tienes más preguntas? Sí, tú ahorita hablaste de ser revolucionaria, ¿sí? Y Sí. digamos en Latinoamérica pues han existido las dictaduras y a raíz de eso vienen las revoluciones, pero en mi ignorancia solamente he conocido como dentro de las revoluciones que son importantes, por ejemplo la revolución de República Dominicana de las hermanas Mirabal, que fueron las mujeres que sobresalieron, todo el movimiento de las mariposas. ¿Qué otras mujeres han sido relevantes en la historia de las revoluciones? Eso me gustaría saberlo. Yo diría que hay una cuestión. O sea, o un material que tú me digas, mira, o sea, no tienes que decirme una, sino un material y ya.
Yo te diría una cosa. Sí. Las revoluciones feministas no son individuales, o sea, las individualidades reflejan la revolución colectiva que las mujeres han tenido. Y yo te diría que lo que está pasando en este momento con lo que decimos de la marea verde es un proceso revolucionario, que lo que estamos viviendo las mujeres en Colombia después de la guerra, de juntarnos, de organizarnos y de pensarnos y encontrarnos en estos espacios, es revolucionario. Y también añadiría que tal vez por todo el proceso de violencia que hemos vivido, especialmente aquí en Colombia, creemos que la revolución tiene que ver con armas y con el enfrentamiento de dos ejércitos. Puede que en algún momento eso sea necesario, e históricamente lo ha sido. Pero revolución es que las mujeres hayan llegado, por ejemplo, y hayan entrado a estudiar en la universidad. Es que ya en bachillerato a mí me tocó que me daban puericultura, cómo cuidar los niños, cómo hacerles vestiditos, cómo alimentarlos, ¿sí? A cosas que por naturaleza uno las hace. Nosotros no nos podíamos reunir a conversar, nosotros llegábamos a la casa y no podíamos salir de la casa, ni siquiera conversar con las amigas. Una revolución es salir de la cocina, salir de la casa a una reunión de la Junta de Acción Comunal. Eso es revolucionario para una persona que decida que su rol no es solo estar en la casa. Eso es revolucionario. Entonces, también es todo hemos reducido, y por eso yo decía al principio, hemos reducido la palabra revolución, la mercantilizamos y la vemos como por allá un problema de vagas, pero la revolución es un acto transformador, de tomar decisiones, de hacer apoyo, de trabajar en colectivo, de cambiar situaciones que no nos gustan por otras que queremos, ¿sí? Entonces me parece que es bueno mirar como eso de la revolución con más cuidado, porque cualquier acto que transgreda esa normalidad que nos han vendido, ¿sí? Es un acto revolucionario. Individual, yo diría, porque hay luchas que uno tiene que hacer por una misma, como planteaba la compañera que se encuentra, pero hay otras que necesariamente tienen que ser en colectivo, y esas luchas inclusive internas, como las comparto, como intercambio esa experiencia con otras mujeres que también han vivido esas situaciones que yo he vivido en casa, por ejemplo. Entonces, ahí hay mucho que conversar para transgredir precisamente que las mujeres solo salimos a chismosear, a ver qué nos pasa, qué es lo común, y qué podemos hacer en común para resolverlo, y qué aprendizajes tenemos de otras experiencias de mujeres. Eso es. Muchas gracias. Claudia, ¿tú quieres responder? Una palabra nada más para... ¿Puede ser? ¿Me escuchan? Sí. No, yo comparto mucho lo que estaban diciendo y me hizo acordar el encuentro de mujeres que luchan, que hicieron las zapatistas el otro año, tomaron una resolución fundamental y esa resolución fue vivir. O sea, la decisión de vivir por parte de las mujeres es una decisión revolucionaria. La decisión de defender la paz por parte de las mujeres es una decisión revolucionaria. Para nosotras creemos que uno de los ejemplos de revoluciones en este tiempo, de mujeres revolucionarias, son las madres de Plaza de Mayo, las madres de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, desaparecidas, que después de 40 años todos los jueves siguen reuniéndose en la Plaza de Mayo y llevando ahí no solo el reclamo de la aparición con vida de sus hijos e hijas, sino las causas por las que sus hijos e hijas lucharon. Entonces, cuando hablamos de revolucionarlo todo, no estamos hablando de una sola forma de hacerlo, ni de una sola forma de lucha, sino que estamos pensando, sí, en cómo desorganizar la violencia patriarcal, capitalista y colonial para que nos deje de matar, para que podamos imponer frente a las políticas de muerte una política de vida. Y creo que eso es muy complejo, cada vez más complejo, pero que tiene que ser un compromiso y un pacto entre las mujeres feministas
¿Qué es vivir? Yo creo que también hay alrededor de las experiencias de las mujeres que mencionabas tú hace un momento, claro, como que nos han limitado tanto la posibilidad de conocernos y de circular nuestras experiencias que nos es difícil verlas inclusive teniéndolas al lado, ¿sí? Es así como las madres de Plaza de Mayo en Argentina han significado todo un ejercicio en contra de la dictadura y por la memoria y por una serie de recomendaciones. Además no solamente se quedaron ahí, sino que también han tenido que decir un montón de cosas frente a lo económico y frente a otro montón de dinámicas sociales. Pues es que nosotros en Colombia también, o sea, este proceso de paz ha sido tan importante, por ejemplo, pero en la misma forma como lo hemos contado, hemos invisibilizado que detrás de que los hombres se sentaran a negociar, estuvieron las mujeres durante muchísimos años llamando la Ruta Pacífica de Mujeres, las Mujeres de Negro, bueno, diferentes colectivos, las Madres de la Candelaria, las Madres de Soacha, cómo las mujeres han tenido que organizarse desde cosas tan íntimas como el dolor de la pérdida de sus hijos, ¿sí? que es uno de los riesgos específicos que corremos somos nosotras, ¿sí? No porque los papás no estén, sino porque es que hay una afectación particular sobre esa mamá que le desaparece en el hijo y que no lo puede enterrar. O que le dicen que es que el hijo era un guerrillero y que no estaba recogiendo café. Entonces aquí hay una serie de luchas que hemos dado también las mujeres. Creo que una tarea de la educación popular, pero que no puede negar la universidad y que cada vez más tenemos que exigirle a la universidad que haga, y a la escuela y a todos los escenarios de educación, es que le devuelva ese lugar a las mujeres. Y que así como enseña la historia de Bolívar o de San Martín, también entonces ponga a circular la historia. Y cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos, tú dices, tú eres psicóloga, aquí está una abogada, cuando nos enfrentamos, está una profe de sociales, a todos esos escenarios, nos preguntemos por las mujeres, ¿no? Entonces, cuando nos hablan, por ejemplo, de la epistemología, de la psicología, no sé, entonces siempre nos van a aparecer los hombres, ¿no? Nos va a aparecer Freud, nos va a aparecer Skinner, nos va a aparecer Lacan. Venga, ¿y las mujeres dónde estamos? Porque es que es muy sintomático, además, que en esos discursos de la ciencia, las mujeres siempre ocupemos los lugares de la normalidad y de la víctima. Y lo mismo tendríamos que preguntarnos por los indígenas, por los negros, por todos los sujetos sociales. Y así eso le moleste mucho a los que hablan pues de la modernidad así como tan hegemónica, pues necesitamos que estén. Y ahí hay una de las principales diferencias o de los principales retos, diría yo, que le ponen estos discursos de Latinoamérica a los discursos europeos, y es reconocer que es que no hay un solo sujeto social, no hay un solo sujeto que produce conocimiento y no hay una sola manera de ser y de vivir la feminidad, la masculinidad y esta lucha por nuestros derechos. Obviamente hay unas reivindicaciones de las mujeres en Europa que son válidas, que seguramente compartimos y sentimos también bien importantes, pero que no son las mismas que nos estamos jugando desde acá. Claudia ponía ahorita el ejemplo de la lucha frente al aborto. En casi toda Europa la discusión sobre el aborto se dio en los años 70, de pronto en los años 80. Nosotros hasta ahora la estamos dando hasta ahora, y la estamos dando en medio además de toda esta mirada y esta represión tan fuerte de la Iglesia Católica. Y evangélica, toda esta mirada evangelizadora evangelística, ¿cómo le diría aquí? Esta mirada de un cristianismo fundamentalista, porque hay otros cristianismos que nos permiten cuestionarnos y nos permiten pensarnos y nos permiten mirar otras cosas ahí. Entonces, estamos dándonos en medio de eso, en medio de un opus dei que gobierna, en medio de una iglesia ¿cómo es que se llama? Esta iglesia de Mira, y bueno, un montón de grupos religiosos que están detrás del poder, que están poniendo presidentes, que están gobernando y que son los que nos están diciendo hacia dónde van nuestras luchas. Pues desde ahí es de donde nosotros nos estamos pensando, y es muy distinto ser mujer y ser feminista en un territorio donde la iglesia se utilizó como un elemento más de dominación y para imponer la norma del europeo, que hacerlo en un territorio donde además tienes garantizadas un montón de cosas en términos de igualdad y de paridad. Las discusiones son otras, las expresiones son otras, y las luchas que se reivindican allí también son otras. Yo creo que ahí también hay que dejar como puesto clarito que no hay unas mejores ni otras, son otras.
y lo único que nos podría caber de pronto es como la solidaridad y el reconocimiento de la diferencia allí. La articulación. Y la articulación, que a veces además lo que ocurre es que como que tenemos una mirada desde afuera de referente, ¿no? Entonces, desde afuera nos vienen los discursos, o sea, desde afuera nos llegó toda la filosofía, nos ha llegado la ciencia, y como que desde afuera nos hubiese llegado también el feminismo. ¿Ok? Puede que muchas cosas nos han llegado desde afuera, pero desde aquí también tenemos ya toda una posibilidad, y eso es lo que nos demuestran estas mujeres, toda una estructura de pensamiento y toda una experiencia que nos permite pararnos también al frente y decir, estas son nuestras experiencias, ¿vale? Que tiene que ver con cómo es que estamos mirando el contexto en el que nos movemos, cómo está nuestro territorio, cómo está nuestro país, cuáles son los problemas, ¿sí?, reales que nos están afectando. Y me parece que a partir de ahí es que se forman, digamos, las tendencias feministas en uno y otro país de acuerdo con lo que está viviendo ese país. Yo invito a que veamos, por lo menos para Colombia, un video, dura media hora, no dura casi una hora, que se llama La Revolución Pacífica de las Mujeres, y que narra un poco cuáles han sido, no todas, pero cuáles han sido las principales luchas que han dado las mujeres aquí. Y todo eso tiene que ver con las olas feministas que en cada momento han luchado por reivindicaciones específicas. Bueno, yo voy a parar aquí como brusca por varias razones. Una es que ya saben, para nosotros son las 9 de la noche, para Claudia son las 11. Y es invierno, entonces debe estar muerta del frío. Pero Claudia, muchísimas gracias por estar aquí. Yo quisiera que tú nos ayudaras a ir cerrando este espacio. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, No, yo simplemente les agradezco mucho la posibilidad del diálogo y ojalá podamos volver a hacerlo en otro momento. Decirles nada más que la compañía decía recién valorar nuestros propios logros, y creo que, no sé si ustedes sienten como se siente desde afuera el valor y el coraje que tienen las mujeres colombianas en esa lucha por la paz. A mí me emociona mucho pensarlas, y efectivamente uno de los temas que también quería agregar para terminar de la educación popular en este tiempo es la sanación. Tenemos también que asumir procesos de sanación entre nosotras para poder enfrentar la violencia en esta etapa. Muchas gracias. gracias a ti, Claudia. Pues ese ejercicio de sanación del que ella nos habla, como Fanny, como Corita también con la propuesta de ustedes de la escuela de sanadoras. Sí, y creo que estamos absolutamente de acuerdo en que parte de lo que tiene que hacernos esta apuesta feminista es ayudarnos a sanar los dolores que nosotros hemos tenido que enfrentar. Estamos invitando a la universidad a que participe en los procesos de la escuela de sanadoras. Vamos a iniciar ahora en agosto, finales de agosto, el segundo ciclo. Están invitados e invitadas. Gracias. Bueno, pues este es un escenario que me encanta, aunque no lo crean, me encanta que sea así pequeño, así de íntimo, porque también nos permite encontrarnos, y pues esperemos que la magia de los medios de comunicación, a mí se me olvida también que nos están grabando. ¿Cómo? Todo el tiempo. Unas gracias muy grandes a Claudia. Y claro, hay que seguir conversando. Esto apenas inició. ¿Cómo no recién? Que Fanny dice que esto apenas inició y que qué bueno seguir conversando contigo. Sí. Y bueno, entonces... Claro que sí, ojalá podamos volver a hacerlo. Y entonces en 20 días esperamos poderles estar enviando el programa, si no más tardar antes de la próxima sesión enviándoles el programa. También nos gustaría que ustedes nos puedan ayudar a pensar quién y qué temas podemos poner a circular acá. Pues